A nombre de la Comisión Electoral Nacional les damos la más cordial bienvenida. Gracias a quienes están siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales y, por supuesto, desde las instalaciones del Palacio Municipal de Santa Tecla. Don Guillermo Solbank traslada su pregunta para ustedes a través de un video y es lo que vamos a escuchar y ver a continuación. El progreso de nuestro país pasa por superar el odio de clases que sus enemigos le han impuesto. Les agradezco que expongan ya como presidente de la República cuáles serán las acciones que emprenderán para lograr reconciliación y despolarización que tanto se necesita. Esa es la primera pregunta. Precandidato Javier Simán. No es fácil perdonar. Don Billy ha vivido una vida plena y en paz, pero don Billy no está esperando reconciliación. Don Billy lo que quiere es justicia, porque la persona responsable de su secuestro goza de inmunidad en el gobierno del FMLN. Don Billy quiere justicia porque el fiscal corrupto que lo acusó está esperando en la cárcel. Don Billy quiere que eso no se vuelva a repetir jamás en nuestro país, y eso no es reconciliación. Para eso necesitamos funcionarios capaces y honestos, que vayan a combatir la impunidad, que vayan a combatir la corrupción y que vayan a combatir la criminalidad. Y don Billy, eso es a lo que yo me comprometo cuando llegue a presidente de la República. Ahora tiene la oportunidad de su pregunta. En caso resultara elegido como presidente, ¿qué políticas y acciones concretas tiene contempladas para potenciar la educación pública como vehículo insustituible para forjar ciudadanía, más allá de asuntos de formación técnica, capacitación profesional o fomento del emprendimiento personal? ¿Qué piensa hacer con la educación pública para que cumpla su papel más auténtico de formación de ciudadanos responsables, capaces no solo de salir personalmente adelante, sino también de echar una mano a los salvadoreños menos favorecidos? Mira, la educación de los niños en los primeros 6 años es la más importante. Y tenemos que ver qué le estamos enseñando a los niños en esos primeros 6 años. Porque cuando tú vas a las escuelas, te das cuenta que les están sembrando el odio y la división de clases. Cuando tú vas a esas escuelas y ves los baños que ocupan los niños, la cocina que ocupan para darles de comer a los niños, te das cuenta que estamos atrasados. Y hoy estamos hablando de reconciliación y estamos hablando de despolarización. Vivimos atrapados en el pasado. A la mayoría de jóvenes no les importa el pasado. Los acuerdos de paz terminaron hace 27 años. El que nació en 1992, este año tiene 27 años. A él no le importa la reconciliación, la despolarización, la unión. Esas son palabras bonitas que le encantan a los políticos, pero no le da de comer a nuestra gente. Se mueren 13 personas diarias, hoy van a morir 12 personas. Y no es por la desunión, no es por la despolarización, no es por la reconciliación. La gente no se muere de hambre porque no estemos unidos. La gente la está pasando muy mal. La gente no tiene que comer, no tiene trabajo, no tiene vivienda digna, no tiene salud, no puede salir a las calles. Y esos son los problemas que nosotros deberíamos de estar discutiendo hoy. ¿Qué solución le vamos a dar a nuestra gente? Porque esta elección no es del futuro ni es del pasado, es del presente. Porque hoy estamos sufriendo todos. Muchas gracias. Siguiente pregunta le corresponde a Coralia Guerra. Y es para ustedes. Según las últimas cifras del Banco Central de Reserva, con el nuevo sistema de... La deuda ya rebasa el límite de endeudamiento fijado en el acuerdo, más del 70% del PIB. Este endeudamiento, desaforado la cantidad de préstamos sin destinos o sin ejecutarse, unido a un incremento en el gasto público, ha llevado a que todo esté más caro en el país y a desestabilizar las finanzas públicas como nunca antes. Con este panorama y poniéndonos en una futura gestión presidencial, suponiendo que se enfrente con un acuerdo de sostenibilidad fiscal fuera de la realidad, sin voluntad política por parte de la oposición para llegar a acuerdos viables, ya que el comportamiento histórico ha sido crear desestabilización, zozobra social y polarización. Le pregunto,
¿Cómo abordaría esta situación cada uno de ustedes de ser el candidato a la presidencia de la República? Muchas gracias. En este orden, comenzamos con el candidato Javier Simán. El problema en nuestro país no es falta de recursos. Este gobierno incapaz y corrupto es el que más recursos ha recaudado en la historia del país. 4.400 millones de dólares al año. Es el que más nos ha endeudado en la historia del país. Esa irresponsabilidad, sabiendo que el PIB estaba inflado, ahora la deuda no es 65%, es 72%. Sabiendo de que nos acusaban a los empresarios de que aquí no se paga suficiente impuestos, con el nuevo PIB, hoy somos del segundo país que más impuestos paga en toda Latinoamérica. Este gobierno nos está bolseando a todos los salvadoreños y no estamos recibiendo ni mejores servicios básicos de salud, ni de seguridad, ni educación, que son los 3 servicios más importantes. Entonces no es cuestión de recursos, es que los administremos bien. Es que tenemos que quitar impuestos que están bloqueando nuestra economía, la están deprimiendo y no crecemos. ¿Cómo es posible que Honduras crece al 4,5% y nosotros al 2,3%? Si tan solo crecemos igual que Honduras, vamos a recaudar mucho más impuestos. No necesitamos tanto impuesto y podemos hacerle frente a toda esa responsabilidad fiscal. Pero, sobre todo, el problema no es de nuestro país. Nuestro país, a pesar de todo, estamos creciendo positivo. Pero esa es la labor de los empresarios y la laboriosidad de los salvadoreños. Si nosotros lográramos generar esa confianza y eliminar tanta burocracia y tramitología, podemos hacer grande El Salvador otra vez y hacer crecer la economía para que todos los salvadoreños encuentren oportunidades aquí en nuestro país. Gracias. El Salvador vivió 12 años de guerra civil bajo la premisa de diferencias irreconciliables, ideológicas y políticas sobre cómo administrar la riqueza del país. Luego, 20 años de gobiernos de Arena y cumpliremos 10 años de gobiernos del FMLN. En total, 42 años de historia de desgaste conflictuado que ha hundido la economía, ampliado la brecha social y disminuido las oportunidades. Entonces, ¿cómo piensa usted que puede compaginar 2 visiones políticas antagónicas con sistemas de vida antagónicos y conceptualmente diferentes en la manera de administrar el recurso público y convivir con lo que requiere también el Estado de Derecho? Comenzamos con el precandidato Javier Simán. Yo no creo que nuestra economía está polarizada, Rafa. Nos han hecho creer que todos los problemas de nuestro país es por la polarización política de izquierdas y derechas. Pues los salvadoreños no estamos polarizados. Yo voy al estadio y todos estamos de azul y blanco. ¿Alguien de ustedes ha visto una bronca en el estadio por derechas e izquierdas? Ninguna parte. Los salvadoreños estamos unidos en contra de la corrupción y de los malos políticos. Pero aquí no hay polarización política y también nos han hecho creer que es malo tener diferencias, que es malo diferir, que es malo confrontar. Para eso tenemos los partidos políticos, porque cada uno tiene diferente ideología. Ojalá los partidos políticos defendieran sus ideologías, pero aparentemente solo están defendiendo atrincherados sus propios intereses. Ojalá viéramos a los partidos políticos polarizados en la Asamblea Legislativa defendiendo los principios por el que los salvadoreños hemos votado por ellos. Porque esas diferencias no son malas, la manera de manejar esas diferencias es a través de la discusión, a través del debate honesto. Si todos tenemos problemas en nuestro matrimonio, pero se resuelve discutiendo. Todos tenemos problemas con amigos en el trabajo, se resuelven discutiendo y debatiendo honestamente. Y siento que en nuestro partido hemos perdido la valentía de defender nuestros principios nacionalistas, la libre empresa, la propiedad privada, porque los que generan esa riqueza que tú decís son los ciudadanos, son los empresarios. Coralia, por favor, tu siguiente pregunta. Ante la zozobra que están sufriendo miles de familias con hijos o familiares desaparecidos, con tasas de asesinatos que no han podido frenarse, población y talento emigrando en busca de nuevos horizontes y otras situaciones de inestabilidad personal y familiar, estamos viviendo una crisis de seguridad nacional. ¿Cómo haría de ser ustedes el que va a regir los destinos de este país por los próximos 5 años para lograr una reconciliación social, condición imprescindible para la convivencia armónica, tomando en cuenta la politización de la Policía Nacional Civil, que hasta el día de hoy ha estado impedida de mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad?
Rafa, seguimos hablando de reconciliar y seguimos hablando como que estamos atrapados en el pasado. Los problemas que estamos viviendo hoy los tenemos que resolver hoy. A más de la mitad de la población los problemas del pasado ya no le hacen diferente. Los jóvenes quieren empleos, quieren vivienda, quieren educación. Y eso no es reconciliación, eso es llevar a la mejor gente a resolver los problemas. En el tema de seguridad, la Constitución le da al presidente de la República la Comandancia General de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. ¿Y dónde está el presidente? Yo como presidente voy a asumir personalmente esa responsabilidad. Y voy a liderar el gabinete porque todo el gabinete de gobierno tiene que llegar a resolver en las comunidades. He dicho antes, poner tanquetas en los redondeles no asusta a nadie. Necesitamos una política de seguridad en la que todos nos involucremos y todas las instancias de gobierno se involucren. Porque primero hay que ir a las comunidades y barrios a resolverle los problemas a los jóvenes, que tengan oportunidades, que tengan salud, que tengan vivienda, que tengan recreación. Pero también hay que mejorar esas comunidades, también hay que dar salud, también hay que mejorar la educación. Entonces tenemos que ir haciendo comunidades modelo y así vamos a resolver el problema de seguridad. Pero pareciera que el gobierno todavía no ha entendido cuál es el problema de seguridad y sigue reciclando a los mismos funcionarios de una cartera a otra cartera. Todo comienza con llevar funcionarios honestos y capaces. Muchas gracias. En el país hay una guerra declarada también en el ambiente político y sin duda necesita una reconciliación. Me refiero a la reconciliación entre los ciudadanos y los políticos, los ciudadanos y los funcionarios públicos. Hay una pérdida de credibilidad, hay una pérdida de confianza en el liderazgo. Si usted fuera electo presidente de la República, ¿cómo piensa trabajar para lograr esa necesaria reconciliación entre los ciudadanos y los políticos? Comienza esta ronda, Javier Simán. Siempre hemos dicho, y te lo acabo de decir hace un rato, de que no es reconciliación. La reconciliación quiere decir volverse a conciliar. ¿Y cuándo hemos estado conciliados? Los salvadoreños hemos perdido confianza en la clase política porque nos han defraudado, porque se han alejado de los principios. Y por eso decía hace un rato que es importante tener diferentes ideologías, es importante tener diferente manera de pensar, pero para manejar esas diferencias hay que tener debates sinceros, hay que tener discusiones honestas para poder llegar a acuerdos políticos, pero acuerdos políticos transparentes sobre la mesa, no debajo de la mesa ni con maletines negros. Entonces, para eso tenemos que cambiar aquellos malos actores políticos y los salvadoreños ya dieron su mensaje el 4 de marzo pasado. Necesitamos buenos gobernantes, buenos servidores públicos, honestos, que van a llegar a servir a la población. Y el momento que le devolvamos esa confianza a la población, entonces todo va a empezar a caminar mejor. No tiene nada de malo tener diferentes ideologías. Lo importante es que se genere debates honestos para que lleguemos a acuerdos sinceros para sacar el país adelante. Porque los problemas de nuestro país, no importa si sos de derecha o izquierda, estás pasando hambre igual. No importa si sos de derecha o izquierda, estás sufriendo y te están matando. Hay 12 muertes diarias y eso es totalmente inaceptable. Muchas gracias. Señores, ¿son conscientes de que quizá de algún modo inadvertidamente este proceso inédito en la selección del candidato presidencial dentro de Arena podría dejar como resultados heridas o fisuras en el partido? ¿Qué tan dispuesto está usted y sus simpatizantes para ir cerrando esas fisuras y primero en el partido, después en el gobierno, después en la sociedad? Concretamente, ¿qué acciones emprendería en esta línea de unificación si fuera favorecido por los votantes en la elección interna? ¿Y qué acciones emprendería, pusiera en marcha, si fuera otro el escogido? Cuando uno se mete en una contienda, Rafa, tiene que estar preparado a asumir la responsabilidad si gana, pero también está preparado a perder. Y esta es una contienda entre hermanos areneros. Y al igual que en cualquier familia, pueden haber jalones de pelo, en mi caso no me afecta, pero puede haber jalones de pelo, de camiseta, pero al final como hermanos terminamos unidos. Y yo le quiero decir a todos los hermanos areneros, esta contienda nos va a sacar más unidos, más fortalecidos y más grandes.
porque solo con una arena grande vamos a ir a cambiar El Salvador. Así que tengan la garantía que después de esta contienda vamos a ser un partido unido. Y la unidad viene de compartir los principios y los valores. Y nos vamos a asegurar de ser fiel a nuestros principios nacionalistas y republicanos, porque eso es la cohesión de todos los hermanos areneros. Pero también podemos lograr la unidad con un propósito común. Y ahí es donde vamos a lograr la unidad de todos los salvadoreños para sacar adelante nuestro país. Así que tengan la plena seguridad todos los hermanos areneros que aunque nos jalemos la camiseta y nos demos codazos, después del 22 de abril vamos a tener una arena unida, fortalecida y grande, listos para ir a enfrentar a cualquier rival de cualquier otro partido. Gracias. Y lanzamos la primera pregunta, recordando que el tema escogido para esto fue la seguridad en todos sus ámbitos. ¿Qué piensan hacer realmente para reducir los hechos criminales y controlar lo que algunos expertos consideran es una elevada impunidad en El Salvador? Ya usamos mano dura, mano súper dura, tregua, medidas extraordinarias, los resultados todavía no llegan a la gente. Precandidato Javier Simán, su respuesta, por favor. Muy buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a los medios digitales que están cubriendo este evento y a los 12 canales locales de televisión que lo están transmitiendo en vivo desde Chalatenango hasta La Unión. Muchísimas gracias. Mi hija me dio una lista completa de lo que yo debía hacer esta noche. Sonreír. Según ella, en mi último debate yo estaba enojado. Pero yo le he hecho ver que hay una diferencia entre ser enojado y ser firme. Y esta noche me van a ver firme. Porque el tema de seguridad no es un tema que se resuelve con palabras bonitas. Es un tema que se resuelve con liderazgo y con firmeza. No podemos sonreír cuando en este país asesinan a 12 personas diarias. Asesinan policías, asesinan niños, madres embarazadas, familias enteras y nadie dice nada. No nos indignamos, lo vemos normal. Yo voy a sonreír cuando reduzcamos los asesinatos, cuando eliminemos las extorsiones, cuando metamos presos a los criminales. Y el día que sí voy a sonreír es cuando el fiscal me pida que extradite al bachiller exiliado. Ese día sí voy a sonreír. Pero el tema de seguridad es un tema que sí tiene solución, pero nos han hecho creer que es un problema tan complejo que no se puede solucionar. Primero vamos a combatir y recuperar los territorios que se han tomado para darle a nuestra gente la libertad de movimiento en todo el territorio. Segundo, vamos a cerrar el chorro de los jóvenes que se siguen sumando a la delincuencia. Y tercero, vamos a transformar esos barrios y comunidades para que todos tengan esa oportunidad de prosperar. Y por último, tenemos que trabajar con el sistema judicial para combatir la corrupción y la impunidad y que todos sepan que si son capturados van a ser sentenciados. Está claro que el resolver el problema delincuencial no es solo un tema policial o de centros penales. Mencioné la impunidad porque para muchos es la institucionalidad la que está en crisis. Y hablando de esto, ¿qué piensan de la Fiscalía General de la República? Se le han negado en los últimos años recursos para también hacer su trabajo. ¿Cuál sería, dentro de este esquema que ustedes han hablado, cada uno en su perspectiva de solución, el trabajo y relación de la Fiscalía General de la República? Javier Simán, por favor. Mira, a la Fiscalía hay que darle un porcentaje del presupuesto de la nación automáticamente, porque tú no puedes tener al fiscal que esté mendigando recursos en el Ejecutivo. Cuando el fiscal va al Ministerio de Hacienda o cuando el fiscal va al Ejecutivo a pedir una asignación presupuestaria adicional, lo primero que hacen es preguntarle, ¿y cómo va a manejar el caso de Funes? ¿Y cómo va a manejar el caso de tal otro funcionario? Entonces la independencia del fiscal se ve afectada por esa falta de recursos. Hay que garantizarle los recursos que necesita para poder llevar a cabo la responsabilidad que tiene. Y por supuesto, se necesita una depuración, se necesita más fiscales. Hay dependencias donde hay fiscales manejando más de 1000 casos cada uno. Eso es humanamente imposible. Y sobre todo, el fiscal tiene la facultad de crear una comisión de apoyo internacional
No tiene que preguntarle a nadie, esa es responsabilidad de él y no le compete a nosotros como presidente hacerlo. Lo puede hacer el fiscal en cualquier momento, parecido a la CICIES. Es importante, por supuesto, dentro de esto también evaluar el tema centros penitenciarios. Y esta es nuestra segunda pregunta, porque ya más o menos lo han tocado, pero profundizando. En los centros penales el actual gobierno ha emprendido cambios incluso con una visión de reinserción. Está usando los reos para tareas de beneficio público. Se han autorizado medidas extraordinarias que las Naciones Unidas, dicho sea de paso, considera violatorias en alguna parte a los derechos humanos. Pero aún hay dudas en la población sobre si esto es efectivo o no. De llegar alguno de ustedes a ocupar la silla presidencial y tener bajo su mando la dirección de centros penales, ¿qué hará para resolver los problemas de las cárceles e impactar con ello positivamente en la reducción de la criminalidad? Mira, el tema de las cárceles se ha agudizado porque hace 10 años teníamos 9.000 reos, hoy tenemos aproximadamente 40.000 reos en condiciones totalmente inhumanas. Y el problema es que los tenemos todos revueltos. Tenemos revueltos a los reos que están detenidos, esperando que se le pase su caso a audiencia judicial. Tenemos reos que están esperando su sentencia y tenemos reos que están cumpliendo sentencia y todos están revueltos. Tenés reos comunes junto con reos criminales y al final todos se gradúan de criminalidad. Entonces hay que crear las instalaciones apropiadas para cada tipo de reo. Tú no podés tener al ladrón que se robó las 2 gallinas de Gustavo junto con el ladrón junto con el asesino multiserie. Entonces tenemos que tener las instalaciones adecuadas para manejar diferentes tipos de reos en las diferentes etapas de su juicio. Adicionalmente, tenemos que ver cuál es la política penitenciaria, porque ¿cómo es posible que de adentro de las cárceles se estén haciendo las llamadas de extorsiones? ¿Cómo es posible que todavía no tengamos eliminados los teléfonos celulares dentro de las cárceles? Está el gobierno pidiendo a las telefónicas que bloqueen la señal en todas las comunidades aledañas, cuando lo que tenemos que hacer es hacer lo que le corresponde al gobierno, evitar que entren teléfonos celulares. Y por supuesto, ¿qué hacen los reos mientras están allá adentro? ¿Qué es la vida productiva? Hay un programa bueno que hay que reconocer, se llama Yo Cambio, en el que los reos comunes están limpiando playas. Tenemos que llevar a los reos a que nos ayuden a reconstruir el país, a que participen en la construcción de carreteras, que ganen un sueldo para mantener a sus familias, o si no, que por cada día de trabajo le perdonemos 2 días de sentencia, pero los tenemos que poner a trabajar. No van a estar ahí de choto, tenemos que aprovecharlos y tenemos que asegurarnos que los rehabilitamos para una reinserción adecuada. ¿Estarían ustedes en la posibilidad de permitir los asocios público-privados para dar este negocio a privados, privatizar las cárceles? La ley de asocio público-privado no permite concesionar las cárceles ni los hospitales. Hay que reformar la ley. Yo no estoy de acuerdo en el asocio público-privado para el manejo de las cárceles. Sin embargo, hay ciertos servicios que sí se les puede concesionar, como es la alimentación, la educación y ciertos servicios que se le dan a las cárceles. Pero lo que es el manejo de las cárceles y la custodia de las cárceles es de responsabilidad del gobierno y nosotros lo vamos a asumir para resolver ese problema que hay. FOSAFI, que es el Fondo de Saneamiento del Sistema Financiero, tiene cientos de propiedades que son del Estado y que están abandonadas. Ahí hay cientos de galeras industriales que se pueden transformar en centros penitenciarios de menor seguridad para los reos comunes, los reos de menor peligrosidad. Muchas gracias. Vamos a la tercera pregunta y esta está relacionada a la tecnología, porque no se puede hoy día hablar de solucionar aspectos criminológicos o de seguridad sin hablar de tecnología. Los países que han logrado mejores resultados afirman que esto se debe a gran parte por el control ciudadano, centralización de información, sistemas de información, unificación de bases de datos, interconexión de toda esta información en la institucionalidad. ¿Tiene usted, como precandidato y de llegar a ser candidato, un proyecto que cumpla con esta visión? Si lo tiene, ¿podría explicarlo? Si no lo tiene, también podría explicar otras alternativas. Javier Simán. La policía tiene el COMSTAT, que es un
sistema que el gobierno de los Estados Unidos donó y que no lo están utilizando. Entonces no tenemos un mapeo de a dónde se están cometiendo los delitos ni qué tipo de delitos. Hay 25,000 policías y el 60% de ellos está concentrado en San Salvador. Pero el 60% de los crímenes no se cometen en San Salvador. Tenemos que repartirlos dependiendo de dónde se están cometiendo los delitos. El otro tema importante es que los policías tienen que estar en las comunidades donde se están cometiendo los delitos, no en casas seguras. La policía alquila cientos de casas por todas las colonias seguras, cuando en las colonias donde necesitamos la presencia no están. Y probablemente esas casas se las están alquilando a alto costo de alquiler porque algún familiar se las está alquilando. Tenemos que construir las sedes de la policía dentro de las comunidades, porque la policía tiene que tener una labor preventiva. Siempre pensamos en la policía como que vaya a atrapar al asesino. No pensamos en la policía que tiene que prevenir que no se cometa el crimen. Y eso se logra con tecnología, eso se logra con inteligencia, eso se logra con informática y compartiendo esa información con las diferentes instancias de gobierno, que ni siquiera lo están haciendo actualmente entre la Fiscalía, la Policía, la OIE, no se está compartiendo. Y otro tema importante es la CIP. El Centro de Investigaciones Policiales es realmente un centro de investigación política. Está al servicio del partido político FMLN que está en el gobierno. Tenemos que ponerla a disposición de los policías para que con inteligencia y con información puedan prevenir los delitos. Y para eso es muy importante el apoyo de las alcaldías. Bien menciona Gustavo el ejemplo de Santa Tecla, donde se han reducido los crímenes 60-80%. Se está utilizando tecnología y se está compartiendo con las instituciones para prevenir los delitos, que eso es lo importante. Vamos a la siguiente pregunta. Y me parece la podemos amarrar con la primera, porque mencionábamos que este es el tema más importante, no solo en El Salvador. La preocupación por la seguridad es continental, regional, y ahí se ha medido que hasta un 48% de la población o de los ciudadanos estaría dispuesto a permitir un golpe de Estado o incluso renunciar a garantías constitucionales y de derechos humanos a cambio de una salida para resolver los problemas de delincuencia y criminalidad. Eso es casi la mitad de la población. ¿Podría ser esta una tentación para usar más represión? Incluso el gobierno está acusado de ir en esa ruta, violando los derechos humanos. De llegar a la presidencia de la República, ¿qué piensa sobre el uso de la represión policial? ¿Cuál es, según usted, el nivel que ésta debe tener en la solución del problema? Javier Simán. El problema del gobierno del FMLN es que tiene una estrategia mediática, una estrategia de imagen, y la manera de ganar imagen es con más capturas. Entonces, la represión y las capturas son para subirle la imagen mediáticamente al gobierno. ¿Qué pasa cuando la policía no cumple las metas de capturas? Se vuelve más represiva y más capturas, tocando hogares que probablemente son inocentes, llevándose jóvenes que probablemente son inocentes, y con eso causa el malestar de la población. Entonces, lejos que la policía se acerque a la comunidad, se está alejando de la comunidad por excesiva represión, porque en vez de tener una estrategia de imagen, deberíamos de tener una estrategia de efectividad. No importa cuántas capturas, lo importante es a quién estamos capturando y si lo terminamos judicializando y sentenciando. Yo sí estoy convencido de que el rol de la policía y el de la Fuerza Armada son totalmente diferentes según la Constitución. La Fuerza Armada tiene un rol constitucional de la defensa nacional y mantener la soberanía del territorio. La policía tiene un rol constitucional de garantizar el orden y la seguridad pública. No pueden estar juntos. Está bien temporalmente, pero ya llevamos mucho tiempo. La Fuerza Armada hay que fortalecerla para que recupere los territorios, para que sea un disuasivo en los territorios donde nuestra gente está sufriendo más. Las tanquetas en los redondeles de la colonia Escalón no asustan a nadie. Las tanquetas tienen que irse a los territorios donde nuestra gente no puede movilizarse. Y luego la policía tiene que hacer una labor de orden y de seguridad pública, sobre todo de prevención, y para eso necesita trabajar de cerca con la comunidad, con los que le informa quiénes son los delincuentes, con quién se mueven, en qué vehículo anda, dónde frecuenta, para poder hacer una labor de prevención y evitar tanto delito, tanto crimen. ¿Qué hacer con la Policía Nacional Civil? ¿Mantenerla nuevamente bajo el mando policial de carrera? ¿Llevarla a un mando civil nuevamente?
pensar en una policía más militar, como en algún momento se definió? ¿Qué piensa Javier Simán? Está clara la ley. La policía está sujeta a un ministerio civil. El problema es que el gobierno del FMLN ha metido en el Ministerio de Seguridad a ex policías. Pero está claro cuál es el rol de cada uno, y el problema en la policía es que está politizada, está ideologizada. La conformación de la Policía Nacional Civil vino 20% de excombatientes, 20% de exmilitares y 60% civil, y por años han funcionado muy bien, dedicados a servir a la población profesionalmente. Pero el FMLN ha ideologizado, y ese es uno de los problemas principales. Debemos de despolitizar la policía. Y por supuesto, ponerla al servicio de la población, en las comunidades, porque la policía tiene un rol muy importante que hacer, pero si nos preocupamos por los policías también, porque son ellos los que están saliendo todos los días a exponer sus vidas. Y en la otra intervención tengo oportunidad de expandir en eso. La población vive angustiada, preocupada. Las maras son un problema sin control. La Sala de lo Constitucional validó considerarlos grupos terroristas. El expresidente Funes logró que se aprobara una ley de proscripción de pandillas. Todavía, dicen, hace falta también una ley para la reinserción o recuperación de mareros. Pero parece que aún teniendo todo esto, estos respaldos legales, no hay algo que claramente esté golpeando estas estructuras y esté tratando de desarmarlas. De ser usted presidente de la República, ¿qué hará con las maras? ¿Negociará con ellos? ¿Tiene algo en mente para romper la reproducción y existencia de estos grupos? Javier Simán. No se puede negociar con alguien que no esté dispuesto a entregar las armas y dejar de delinquir. Se puede dialogar, pero no se puede negociar. Y yo coincido con Carlos que esas son algunas de las causas, pero también hay narcotráfico, también hay tráfico de armas, también hay robo de carros, crimen organizado. Y yo conozco cientos y miles de jóvenes que, a pesar de esas condiciones, están luchando por ganarse el sustento honradamente. No quiere decir que todo el que pasa por ese sufrimiento termina en las maras. El problema es la impunidad, porque por más frustrados que estemos los salvadoreños con la criminalidad, y a veces pedimos la pena de muerte y a veces queremos penas más severas, la realidad es que los mareros saben que tienen una alta probabilidad de salir libres. Es una rueda de caballitos. El que es detenido pasa a judicializar y termina libre. Esa impunidad es la que tenemos que combatir. El que va a delinquir tiene que saber que tiene una alta probabilidad que lo atrapen, y una alta probabilidad que lo condenen, y una alta probabilidad que pase el resto de su vida preso. De eso se trata la justicia. No se trata de ir a matar a los mareros. Se trata de hacer justicia, y eso es lo que la población está demandando. Por hoy dominan una parte de los territorios en los municipios del país. ¿Tienen una idea de cómo volver a tener el control de los territorios, Javier Simán? Lo acabo de decir, a través de la Fuerza Armada. Tenemos que fortalecer la Fuerza Armada porque tiene que recuperar la soberanía del territorio que está siendo afectado a la población. Nuestra población no se puede mover y le toca a la Fuerza Armada entrar y recuperar esos territorios, y que el Estado tenga presencia, que haya autoridad del Estado. Por supuesto, detrás de la Fuerza Armada tiene que entrar la Policía Nacional a mantener el orden, pero que tenemos que entrar con todo el gabinete de gobierno, todas las instancias de gobierno, a proveer salud, seguridad, educación, a reparar las escuelas, a reparar la comunidad. Es transformar las áreas que vamos recuperando, porque lo que más sufre nuestra población es que no puede entrar ni siquiera a sus comunidades. Y le corresponde a la Fuerza Armada recuperar la soberanía del territorio nacional. Era el tiempo para mis preguntas, ahora es el último tiempo para ustedes. Hagan su cierre respecto a esta temática. Tiene cada uno un minuto en el siguiente orden. El tema de seguridad tiene solución. Y nosotros asumimos ese reto con liderazgo, con firmeza, para coordinar un gabinete que va a ir a trabajar dedicadamente al tema de seguridad. Necesitamos coordinar también esfuerzos con los demás órganos del Estado, porque esta no es una política de gobierno, esta debe de ser una política de nación,
una política de Estado, donde todos los órganos del Estado trabajemos juntos para combatir el tema de la inseguridad, que es el tema que está agobiando a todos los salvadoreños y es el tema que no nos permite sacar nuestro país adelante. Yo quiero aprovechar este último minuto porque yo quiero felicitar a la Comisión Electoral por la valentía con la que ha defendido nuestra libertad política y nuestra libertad de expresión ante la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Quiero aprovechar a felicitar también a nuestro alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, con la publicación que tuvo este día en defensa del mismo derecho. Uno de los principios fundamentales de nuestro partido es la defensa de las libertades individuales, entre ellas la libre expresión. Yo he acatado la resolución del Tribunal Supremo en lo que respecta a mi publicidad, pero voy a luchar firmemente por combatir cualquier restricción a la libre expresión de todos los ciudadanos. Y me hubiese gustado ver a la dirigencia de mi partido defender ese principio con valentía, porque en Arena tenemos que defender lo que es correcto, no lo que nos conviene. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves en el tercero y último debate. Buenas noches. Presente por la patria. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el tercer y último encuentro previo al proceso electoral interno del Partido Arena, que el domingo será definido cuando los 122,000 afiliados del partido elijan entre los 3 precandidatos que han estado llegando hasta ustedes a través de estos programas especiales. Hablemos de empleo, hablemos de esa necesidad de empleo de nuestra gente. Los que conocen el tema y más hablan de esto dice que se necesitan 60,000 empleos al año, sostenidamente, para lograr una ruta importante en la recuperación económica. ¿Cómo lograrlos? ¿De qué depende? Antes de contestar tu pregunta, Rafa, Carlos hizo una propuesta a través de las redes sociales, Carlitos, de un compromiso por la unidad. Y yo lo quiero firmar públicamente porque estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Aunque lo que tú planteas ahí ya estaba en el documento que firmamos autenticado ante notario en el artículo 4 ante la CEN, nuestro compromiso sigue vigente. Rafa, hay 2 millones de salvadoreños que están desempleados, que están subempleados, que tienen empleo informal, que tienen empleo temporal. Y no hay nada que le dé más dignidad y orgullo a una persona que tener un trabajo con el que se gane el sustento diario, honradamente. Y eso es lo primordial que tenemos que hacer, la generación de oportunidades para esos miles de salvadoreños. Pero tienen que tener un empleo formal, un empleo que les permita las prestaciones sociales. Y yo por eso también traigo hoy, Carlos, un compromiso de empleo formal, digno, bien remunerado y con prestaciones sociales. Porque nosotros, Rafa, tenemos que dar ese ejemplo de empleo formal. Mira, lo más importante para reactivar esos empleos es generar confianza. Un gobierno que genere confianza. ¿Cuánto tiempo se puede alcanzar el propósito de las metas que ustedes están planteando? ¿En el primer año, segundo año de gobierno o no alcanzarían ni los 5 años? ¿Qué piensan de eso? Lo que pasa, Rafa, que tú estás en el dilema del huevo o la gallina, que es primero. Tú podés proponer subir la inversión a los porcentajes que tú querrás, pero ¿quién va a invertir? Tú necesitas primero generar confianza, segundo generar seguridad, tercero tener un Estado de Derecho donde hay reglas claras, donde no te las van a cambiar a medio camino. Porque los salvadoreños somos emprendedores, pero necesitas las condiciones, ¿verdad? Prueba de ello es que en nuestro país grandes inversiones se están yendo a Honduras. Y el 90% de las inversiones nuevas en un país vienen de los que ya invirtieron en el país. Entonces, lejos de ir a traer inversiones, asegurémonos que los que ya están aquí no se nos vayan. Aquí se nos fue Maseca y no hicimos nada. Aquí se fue Jumex y el gobierno no hizo nada. Pero hay un tiempo para alcanzarlo. Entonces, ¿podemos alcanzarlo en cuánto tiempo? Lo tiempo? primerito que tenés que hacer es generar las condiciones, porque los salvadoreños, Carlos, van a emprender. Un estudio recientemente publicado decía que el poco desarrollo que tenemos está concentrado incluso en 3 departamentos del país: San Salvador, La Libertad y Santa Ana, y que hay
otros departamentos en los que hay muy poco desarrollo empresarial. Tal vez hay lugares donde solamente hay una empresa mediana o grande. ¿Cómo hacer para desconcentrar también la inversión y que esto produzca el efecto que se necesita, produzca la generación de empleo? Javier, desconcentrar. La industria exportadora busca estar lo más cerca posible del puerto de salida. 46% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos por los puertos del Atlántico. Por eso que tenés esa concentración del 91% de la industria en 3 departamentos. Por supuesto que hay oportunidad para la agroindustria y para otro tipo de industrias que atienden a Centroamérica. 42% de nuestras exportaciones van a Centroamérica por vía terrestre. Esas sí pueden reorientarse con incentivos. Pero el tema principal es de que si tú quieres generar empleo lo más pronto posible, tenés que apostarle a las industrias que están más maduras. Y hay 5 sectores a los que les podemos apostar porque inmediatamente te van a generar mayor empleo. Textil y confección, la mitad de nuestras exportaciones, el mayor generador de empleo. Con solo que montes una planta nueva son 1000 empleos más. Entonces hay que apostarle a esas industrias que ya están maduras. La industria farmacéutica, que tú bien conoces, Gustavo, está exportando muy bien. La industria de plásticos, la industria de cartón y papel. Somos gran exportador de papel higiénico para el resto de Latinoamérica y sobre todo la industria de alimentos y bebidas. Son las 5 industrias que tienen un gran crecimiento y que no necesitan incentivos ni nada. Lo que necesitan es un gobierno que deje de molestar, un gobierno que deje de obstaculizar, un gobierno que los deje trabajar en paz. Y esas industrias tendrían un gran despegue y generarían empleo de inmediato. Hay otros sectores, Rafa, que sí necesitan apoyos para tener una respuesta en 2-3 años. Mientras nosotros estamos hablando apenas de tratar de alcanzar como podemos el empleo, los países desarrollados están hablando de la 4ª dimensión industrial, ¿verdad? La 4ª revolución industrial que incluye la robótica, nanotecnología, procesos con menos mano de obra. Ya es algo que también está afectando al país porque los empresarios rápidamente toman en cuenta estos procesos para ser competitivos, pero es un reto porque al mismo tiempo menos empleo probablemente. ¿Qué piensan de eso? Pero Rafa, no podemos satanizar la maquila. La maquila es el mayor generador de empleo y nuestro país lo que necesita es mano de obra. De hecho, aquí ya no hay maquila. Hace 15 años que ya no hay maquila en nuestro país, porque se convirtió en una industria integrada. Aquí se hace desde el hilo, la tela, se acaba, se corta, se confecciona, se hace la prenda, hasta se hace el servicio logístico de manejo de inventario a las tiendas. Pero eso sucedió porque primero tuvimos maquila. Entonces, no hablemos de maquila ni satanicemos esas industrias que generan gran mano de obra, porque en nuestro país lo que más nos hace falta es mano de obra. Y una industria que puede generar ahorita grandes oportunidades de trabajo es la industria textil y de confección. Ya no es una industria de maquila barata, hoy es una industria integrada totalmente con alta tecnología que requiere muchísima capacitación y yo los invito a que la vayan a visitar porque 50% de nuestras exportaciones vienen de ese sector y el crecimiento que podemos tener de inmediato es potencial. Han dicho que necesitan, una economía audaz, un gobierno que no estorbe, facilidades para crecer, para invertir, para crear el empleo. Pero por ahora también ante la dificultad es el Estado el que ha acumulado una gran cantidad de empleos nuevos. Hay un aparato estatal bastante grande. Habrá también que tomar decisión, si quieren un Estado pequeño o dinámico que facilite, reducir empleos ahí. ¿Qué piensan de eso? Para ir terminando el tema del empleo. Solo quiero agregar que los calzoncillos de poliéster que les regalé a ustedes dos en el viaje de Washington están hechos con reciclaje de botellas de agua. Y eso es aquí en El Salvador. Esa es alta tecnología de una industria textil totalmente sofisticada. Pero el tema que yo quiero resaltar es que hoy nuestra gente se está muriendo de hambre. Hoy nuestra gente no tiene trabajo. La Constitución nos garantiza el derecho al trabajo, pero no quiere decir que el gobierno le tiene que dar trabajo a todo. Quiere decir que el gobierno no te puede obligar a trabajar en algo o que el gobierno no te puede prohibir trabajar en algo. Entonces, no es el gobierno el que le tiene que dar empleo a todo el mundo. Yo creo que el tamaño del gobierno depende de los servicios que está dando. Ahorita tenemos un gobierno muy grande para los pésimos servicios que nos está dando. O reducimos el tamaño del gobierno o mejoramos los servicios que da.
podemos dar dobles turnos en las instancias de gobierno, pero tiene que haber un balance entre el tamaño y la calidad. Hablemos de educación, que también es un servicio importante y está ligado, ustedes lo han traído a la mesa como parte del desarrollo para el empleo, etcétera. Entonces creo que obvio que vayamos ahí y dejemos por último el tema de salud. ¿Han visitado las escuelas? Sí. Me imagino en estos recorridos, ¿cómo las encuentran? ¿Qué piensan? ¿Qué vieron del sistema educativo? Javier, ¿qué ha visto en las escuelas? La calidad de la educación, Rafa. Estamos educando a nuestros hijos para el pasado, no para el futuro. ¿Por qué le parece eso? Los niños que están entrando hoy, ponete a pensar que van a ir a buscar empleo en el año 2030. ¿Qué mundo se van a encontrar en el año 2030? ¿Cuáles son los retos? Y para eso los deberíamos de estar educando. Pero les están enseñando lo mismo que nuestros padres aprendieron. Entonces tenemos que cambiar qué les enseñamos. Tenemos que enseñarles valores para que sean buenos padres de familia, para que sean buenos hijos. Tenemos que enseñarles cívica y civismo, que aprendan sus deberes y sus derechos, que respeten la Constitución, que defiendan nuestra democracia. Y tenemos que enseñarles tecnología, idiomas, computación, arte, cultura, deportes. ¿Qué mundo van a enfrentarse ellos en el año 2030? Y para eso los tenemos que preparar. Por supuesto, las instalaciones están pésimamente. Hemos hablado con alcaldes que probablemente deberían de ser las alcaldías las que asuman las escuelas, el cuidado de las escuelas, porque ya lo están haciendo. Las alcaldías reparan las escuelas. ¿Qué hacer? Porque el tema es recursos. Ya se está perfilando hacia allá también la conversación. Hay más o menos 70 millones al año que el Ministerio de Educación invierte en los paquetes escolares, zapatos, la comida, lo que este paquete lleva, ¿verdad? ¿Qué piensan hacer con ese paquete? Rafa, el paquete escolar es algo muy bueno, está mal manejado, pero es bueno, pero no sustituye la calidad de la educación, porque estamos graduando jóvenes bien vestidos, pero mal preparados. Y ese es el reto. El vaso de leche, que por cierto es un programa de los gobiernos de Arena, había propuestas de ampliarlo a desayuno completo y escuela saludable. Entonces hay mucho que se puede hacer en las instalaciones, en la calidad de la educación, en lo que son las herramientas, las computadoras, lo que tú decís. Pero no se nos olvide los maestros, ¿verdad? Porque le estamos confiando la educación de nuestros hijos a personas que no estamos preocupados por ellos. Y debemos de preocuparnos por nuestra gente que se va a preocupar por nuestros hijos. Hay 14,000 maestros que no se jubilan porque la pensión no les va a alcanzar. Entonces, preocupémonos por los maestros, su capacitación, nuevas técnicas de educación, en fin, requiere una reingeniería total del sistema educativo en nuestro país. Y ahí tiene mucha responsabilidad las alcaldías, que de hecho están pagando maestros, porque de las 5,700 escuelas hay solo 500 escuelas que tienen un maestro de educación física. Hay como 500 escuelas que tienen un maestro para 6 grados. ¿Qué educación va a tener esos niños? Entonces, la mayor injusticia es que un niño nacido en Perquín no tenga la misma oportunidad de una educación de calidad que un niño nacido en San ¿Cómo Salvador? alcanzar los recursos para esa educación de calidad? Porque si hablamos de que este paquete vale 70, reparar algunas escuelas, no todas, ya es un préstamo de 60 millones que ya estamos empezando a correr. Javier. No, yo te decía hace un rato que definitivamente hay que cambiar lo que le estamos enseñando a los niños. Necesitan aprender idiomas, cultura, deportes. Y yo te mencionaba 2 temas importantes: falta de valores. Necesitamos inculcar en los jóvenes valores para que sean buenos padres, buenos ciudadanos. Muchos de los problemas de nuestro país surgen por esa falta de valores, rompimiento de hogares. El tema de civismo, educación cívica. Los niños no conocen la Constitución, no conocen sus deberes, sus derechos. ¿Cómo esperamos que ellos defiendan la democracia y la libertad y que no se dejen engañar por esas ideologías extremas? Entonces tenemos que empezar, y los primeros 6 años son los más importantes. Entonces el reto es enseñarles lo que van a necesitar para hacerle frente a los retos del futuro. Aquí en esto tiene mucho que ver el tema sindical. Hay bastantes sindicatos dentro de educación. ¿Cómo piensan lidiar con ellos para hacer algunos de estos cambios? Siempre y cuando no los politices. Es decir, hay 3 sindicatos: Simeduco, Bienestar Magisterial, Bases Magisteriales, y está Andes 21. Andes 21 está bastante politizado, los otros 2 no. Entonces, ellos necesitan, los maestros, representatividad.
para también solicitar la atención que ellos necesitan, que yo te mencionaba hace un rato, que están totalmente descuidados. No se les ha respetado el escalafón. El gobierno del FMLN les ofreció un bono porque ya venían las elecciones. Entonces, démosle su lugar a los maestros, acompañémoslos con capacitación y con una buena compensación si queremos que cuiden de nuestros hijos. En el tema de bachillerato, más del 60% de los graduados dejan de estudiar, no pueden ir a la universidad. Y hay que integrar también al tema de educación la Universidad de El Salvador. En algún momento se quitó el último año de bachillerato y los jóvenes están saliendo muy jóvenes, entonces son carnitas frescas para los grupos delincuenciales. Necesitamos volver a poner el último año de bachillerato, el tercer año, que pasen más tiempo en las escuelas. Y además, un joven que terminó sexto grado va a tener menos oportunidades en la vida que uno que completó hasta bachillerato. Entonces tiene que ser un requisito del gobierno, de cualquier gobierno, asegurarse que la población termine hasta último año de bachillerato, combatir el analfabetismo. Esos son retos y no es falta de recursos. La Universidad de El Salvador. Mala administración, es incapacidad, es corrupción y es mala administración de los recursos que se tienen. Porque algunos dicen, hay que subirle el presupuesto de educación. Yo creo que sí. Pero primero hay que ver en qué se está gastando lo que ya recibe el gobierno en educación. Porque alcaldía que yo he visitado me dice que ellos están o pagando maestros porque no hay suficientes maestros, o ellos están arreglando las escuelas, cambiando los techos. La alcaldía está bastante involucrada. Entonces es un mal manejo de los recursos. La gente necesita saber qué va a pasar con la salud. ¿Qué harían ustedes por mejorar la salud de los salvadoreños? Sin duda, un problema fundamental es el tema de la medicina dentro de los hospitales, la calidad del servicio. Hay una reforma que ha planteado este gobierno, una reforma de salud que ha logrado éxito con los famosos ecofamiliares, que han logrado de alguna manera tener un impacto. Pero, ¿cómo evalúan ustedes el tema salud? Javier. Rafa, el presupuesto de salud aumentó de 1.400 a 1.800 millones. No hay excusa para no tener medicamentos. El Sistema Nacional de Salud tiene demasiados subsistemas. Tú tienes el Seguro Social, tienes los centros y hospitales del Ministerio de Salud, tenés Bienestar Magisterial, que es el que le provee la salud a los maestros, tenés Sanidad Militar, tenés los ECOs que tú mencionaste, tenés IBASI, tenés Fosalud. Hay tantos sistemas. Y hay administración e incapacidad en cada sistema que está duplicando. Por ejemplo, Ciudad Mujer. Ciudad Mujer ni siquiera está en el sistema de salud, está en la Secretaría de Inclusión Social. Pero los médicos de Fosalud se van en la tarde a atender a Ciudad Mujer. Entonces hay que poner orden en el sistema y hacer una reingeniería. Fosalud es un buen proyecto que puso el último gobierno de Arena. Un impuesto a las armas, al tabaco y a los licores para financiar la salud. Recauda como 117 millones de dólares, pero solo le dan al ministerio el 35% de eso. ¿A dónde se va lo demás? Entonces, es como la caja chica del gobierno. Entonces, tenemos que poner gente capaz y honesta a administrar eso. Hay que hacer una reingeniería total y sobre todo, de nuevo, al igual que los maestros, hay que pensar en nuestros médicos y trabajadores de salud. La política de salud habla de que idealmente con 6% del PIB destinado a salud solucionamos todo, pero 6 aquí más 6 o 7 en educación, digamos, la economía no lo logra sostener o absorber. Volvemos al tema de los recursos, porque también si no hay excusa, pero la demanda aumentó cuando el gobierno quitó también las cuotas voluntarias que servían de alguna manera para compensar algún ingreso en salud. A ver, Rafa, no hay excusa. De 1.400 a 1.800 millones. El Seguro Social subió de 300 a 420 millones su gasto. Dinero hay. Este gobierno es el que más recursos ha tenido en la historia de nuestro país, pero es incapaz. Y no podemos esperar, Carly, hasta llegar al gobierno para ir a aprender. Tenemos que llegar y desde el día 1 cambiar todo. Es decir, el sistema de salud se está cayendo. Cuando vos vivís en Lolotique, San Miguel, y no podés ir a un centro de salud. Cuando vos vivís en Vallejo y Quilisco y la gente te está pidiendo una lancha ambulancia porque a las 3 de la mañana va a dar a luz una mujer y no tiene cómo llegar. Hay 46 ambulancias en todo el país de Fosalud. ¿Cómo vamos a atender a la población? Entonces estos son temas que no podemos esperar hasta llegar. Tenemos desde ya
que definir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver, porque el día que lleguemos, ese primer día, tenemos que ir a dar vuelta a todo. Pongo otro tema así solo para que me incluyan, el escalafón de salud. ¿Qué hacer? ¿Hay que pagarlo? Tenés que despolitizar las instituciones, porque en los ECOS y en varias instancias hay militantes partidarios que actúan como inspectores de salud, pero todos sabemos que son activistas territoriales electorales del partido que está en el gobierno. Entonces, eso es una carga para el Estado que no contribuye al resolver los problemas de nuestra gente. Tú preguntaste del escalafón. El escalafón es ley, hay que cumplirlo, y el gobierno no lo está respetando. Y el escalafón te da 3% de aumento de salario por tu antigüedad y entre 4 y 5% por tu desempeño. O sea que es bueno porque evaluás a los trabajadores de salud cada año, pero no se está respetando. Y es totalmente injusto, Rafa, que un médico que ha estudiado 13 años entre ganando $400 al sistema de salud y un motorista en la Asamblea Legislativa entra ganando $1.500. Hay una gran disparidad respecto a los años de estudio que se requieren para cada puesto. Entonces, es justo que si confiamos la salud de nuestros hijos en los médicos y trabajadores de salud, tenemos que preocuparnos también por ello. El tiempo se nos hace corto, pero tengo una última pregunta muy importante. Hablar de salud es también hablar de saneamiento, y ahí está el agua. Están en el tema de la reforma constitucional para declarar el agua un derecho humano, es parte de un problema también que acarrea salud o que puede resolverlo. Ahí quiero agregar yo, porque sí necesitamos una ley de agua, pero no la que ha presentado el FMLN. En nuestro país caen 1.800 milímetros de agua lluvia al año, casi igual que Brasil. Y en vez de estarnos preocupando cómo vas a usar cada gota de agua, deberíamos de estar preocupados cómo vamos a ahorrar cada gota de agua de lluvia que cae en nuestro país, con reservorios, pozos de infiltración. ¿Cómo aprovechamos el agua? Y tenemos que salvar el río Lempa, porque esa es vida para todo nuestro país. Ahí coincido contigo, Gustavo. Tenemos que proteger nuestros ríos, pero necesitamos una buena ley que funcione, no que venga a controlar, porque aquí no va a venir ni una inversión si tiene que renovar el permiso de agua cada año, porque vos no vas a montar una fábrica de $50 millones sujeto a que el otro año te quitan el permiso del agua. Entonces, buena ley. Y por eso un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa que lleguen a un acuerdo político para una buena ley que realmente funcione. Cada 5 años aparece en nuestro país un político igual que todos, que nos promete la fábrica de empleos, que nos promete el buen vivir. Hay uno que hasta nos prometió que las mujeres no iban a estar solas, y les creímos y votamos por ellos y nos defraudaron. Y todavía seguimos oyendo esas frases bonitas que no tienen contenido y que no resuelven los problemas de nuestra gente. Ese es el reto que tenemos. Nos vendieron sueños, nos prometieron cielo y tierra, y no nos pudieron dar ni siquiera los 3 servicios básicos que tiene que dar un gobierno, que son salud, seguridad y educación. Yo estoy aquí en esta contienda porque quiero cambiar esas cosas. Yo estoy aquí no como empresario, estoy como ciudadano común y corriente, como todos ustedes, que estamos cansados de la manera en que nos gobiernan, que estamos cansados de la manera en que se hace política en nuestro país, y queremos cambiarlo. Y queremos generar las oportunidades para que a todos los salvadoreños les vaya bien en nuestro país, para que nuestros jóvenes encuentren ese sueño salvadoreño aquí en nuestra propia patria y no tengan que salir a buscar el sueño americano. Ese es el reto, pero necesito, hermano nacionalista, tu voto. Necesito que este domingo me des la oportunidad de ser el presidente del cual te vas a sentir orgulloso. Y cuando tú le das el voto a Javier Simán, tú estás diciendo que primero El Salvador, segundo El Salvador y tercero El Salvador es realmente que los nacionalistas ponemos primero nuestra patria sobre los intereses. Si tú votas por Javier Simán, tú estás diciendo que no vamos a permitir que en nuestro partido se cometan los mismos errores del pasado. Y tú estás diciendo que no vamos a permitir que nadie ponga sus intereses particulares sobre los intereses de la patria. Todos hablamos de unidad, pero la unidad solo se puede lograr alrededor de nuestros principios nacionalistas. Defendámoslos, hagamos grande nuestro partido Arena, porque solo así vamos a hacer grande El Salvador. Muchísimas gracias y bendiciones.